Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, vamos a empezar la parte de probabilidad. En probabilidad voy a ser tremendamente práctico, quiero decir, no voy a explicar toda la probabilidad, simplemente voy a preparar un poco cuáles son los posibles ejercicios que siempre están cayendo en la EBAU. ¿Por qué? Porque ya vamos muy mal de tiempo, con todo esto del coronavirus nos ha pillado un poco el tiempo y entonces no tengo más tiempo para estar explicando todos los temas de probabilidad de forma extensiva y tranquila. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir a lo esencial, a lo básico, que es lo que puede caer. Entonces, en la parte de probabilidad os voy a, digamos, a resumir cuáles son los tipos de ejercicios que caen en la EBAU. Pueden ser dos tipos de ejercicios. Están los ejercicios que hablan, por un lado, de teoría de la probabilidad y de este tipo de ejercicios caen dos tipos, o bien un diagrama de árbol, o bien caen propiedades de la probabilidad. ¿Vale? Estos son los dos tipos de ejercicios que caen en una de las dos opciones, ¿vale? Y en la otra opción lo que suelen poner son distribuciones de probabilidad. Distribuciones de probabilidad, entre los que caen o una distribución normal o una distribución que se llama binomial. ¿De acuerdo? Entonces en la EBAU solo pueden caer estos cuatro tipos de ejercicios. Realmente hay dos, de teoría de probabilidad y de distribuciones, y dentro de cada uno de esos hay dos, o diagrama de árbol, o bien propiedades de probabilidad, y si es una distribución puede ser una distribución normal o una distribución binomial. Lo que voy a ver en este vídeo es la teoría de la probabilidad, es lo más básico y es lo que os tendría que sonar de otros años. ¿Qué es lo que me da la sensación? Que muchos de vosotros igual no habéis dado muchas veces probabilidad, ¿vale? Pero bueno, esto voy a hacer un resumen rápido. Si alguien quiere ver un poco más detenidamente o con más detenimiento todo el tema que voy a explicar ahora de una forma más o menos rápida, tengo un vídeo de tercero de la ESO que lo vais a poder encontrar en mi canal de YouTube y donde explico un poco todo el tema de la teoría de probabilidad, ¿de acuerdo? Cómo se calcula la probabilidad, etcétera. Yo esto lo voy a explicar, pero de una forma un poco más rapidita. Y luego daremos otras sesiones dedicadas a distribuciones de probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar por la primera parte, que es la teoría de probabilidad, por ir un poquito al grano, que es lo más importante en este caso. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es una serie de conceptos previos. Una serie de conceptos, ¿vale? Tenemos que ver qué es un suceso. Un suceso, bueno, antes de un suceso, vamos a ver qué es un experimento aleatorio, ¿vale? Eso para que se entienda bien. ¿Qué es un experimento aleatorio? Bueno, pues un experimento aleatorio es algo en lo que al suceder no conocemos qué es lo que va a salir, aunque sí conocemos previamente los posibles resultados. Es decir, por ejemplo, tirar un dado. Si yo tiro un dado, yo no sé cuál va a ser el resultado, pero sí sé que el resultado va a estar entre el 1 y el 6. ¿De acuerdo? Es decir, sí que conozco cuáles son los posibles resultados, pero no lo que va a salir. Es un experimento aleatorio. Por ejemplo, si tengo una baraja de cartas y saco una carta, no sé cuál voy a sacar, pero sí sé cuáles son los posibles resultados de esa carta, ¿vale? Es decir, puede ser un as, puede ser un 3 de copas, puede ser un 4 de bastos, puede ser una sota de espadas, ¿vale? Entonces, es un experimento aleatorio. Luego tenemos lo que se conoce como el suceso. El suceso es en lo que se basa el experimento. El suceso son los posibles resultados al experimento. ¿Vale? Los posibles resultados. Por ejemplo, los sucesos son lo que me están pidiendo. Imaginemos que dicen, ¿cuál es la probabilidad de sacar un número par? Bueno, pues el suceso sería sacar número par. Y los posibles resultados de sacar el número par serían el 2, el 4, el 6, ¿vale? Luego estos son los posibles resultados de mi experimento. ¿De acuerdo? Al conjunto de todos los sucesos se le llama espacio muestral. Por ejemplo, tirar un dado
¿Cuál es el espacio muestral de tirar un dado? Son todos los posibles resultados. El espacio muestral de tirar un dado se coloca como una E o como una letra omega, da igual, ¿vale? Y se pone entre llaves los posibles resultados. Tirar un dado puede ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todos estos son los posibles resultados o sucesos, ¿vale? Imaginemos que me llaman A al suceso que es sacar un número par. ¿Cuál es el conjunto de elementos que suponen sacar par? Pues sacar par tendrá los siguientes posibles sucesos: 2, 4 y 6, ¿vale? Estos son los sucesos, este es el suceso sacar par y sus posibles resultados son 2, 4 y 6, ¿vale? Mientras que el conjunto de todo el espacio muestral, que son todos los posibles resultados que puede tener tirar un dado, son todos estos, ¿de acuerdo? Por tanto, al conjunto de todos los posibles resultados se le llama espacio muestral y a cada uno de estos elementos se le llama sacar, por ejemplo, sacar par es un suceso. Otro suceso puede ser sacar número mayor que 3, mayor o igual que 3. Bien, ¿cuál es el espacio muestral que constituye, cuál es el espacio muestral que constituye esto? Pues sería mayor o igual que 3, 3, 4, 5 y 6, ¿de acuerdo? Entonces este sería el suceso B, que es sacar un número mayor que 3 y que estaría compuesto por los siguientes resultados: 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Bien. Eso es lo que se conoce como suceso, espacio muestral, ¿vale? Bien. Los sucesos, en general, pueden ser simples o compuestos, ¿vale? O sucesos elementales y sucesos compuestos. Eso ya lo veremos, pero tampoco es muy importante. Y por otro lado, yo creo que en principio no vamos a necesitar mucho más de los sucesos. Luego veremos algo interesante respecto a sucesos compatibles e incompatibles. Esto se lo voy a meter aquí. Sucesos, algunos tipos de sucesos. Tenemos el suceso imposible, que es que no puede ocurrir. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de sacar un 7 en un dado? 0, porque nunca va a salir el 7. Eso es un suceso imposible. Luego tenemos el suceso seguro. Y es que siempre ocurre. Por ejemplo, probabilidad de sacar un número menor que 8 en un dado. Pues es que todos los números van a ser menores que 8. Luego ese suceso, ese experimento va a ser siempre seguro, ¿vale? Otro suceso es lo que se conoce como sucesos incompatibles. Dos sucesos son incompatibles si no tienen nada en común. Por ejemplo, vamos a llamar al suceso A sacar un número par en una baraja de cartas. ¿Vale? Bueno, no, en una baraja no, sacar un número par en un dado. Vale. ¿Cuáles son los posibles sucesos que componen, cuáles son los posibles resultados? Pues sacar un par puede ser en un dado el 2, el 4, el 6. Y vamos a llamar a otro suceso, que es el suceso B, que es sacar un número menor que 2. Sacar un número menor que 2, el suceso B, en un dado menor estricto que 2, solo es el 1. Entonces, ¿qué tienen en común A y B? Nada. ¿Lo veis? Entonces, normalmente, al tener en común, lo veremos ahora, se le llama A intersección con B. Y aquí se coloca los elementos que tienen en común el suceso A y el suceso B. ¿Qué tienen en común A y B? Ningún elemento, por lo tanto se coloca el 0, ¿vale? Por lo tanto se dice, si se ocurre esto, si A y B no tienen nada en común, son incompatibles. Quiere decir que no puede suceder a la vez, ¿vale? Son sucesos incompatibles, ¿de acuerdo? Luego la intersección de sucesos es 0. Vamos a hacer un ejemplo en el que no sean incompatibles, por ejemplo, que sean compatibles.
Por ejemplo, vamos a poner un suceso C que sea sacar mayor que 3. Es decir, C sería mayor que 3, estrictamente mayor que 3. Pues sería el 4, el 5 y el 6. Y nos preguntan, ¿A y C son incompatibles? Pues fijamos, A intersección con C, vamos a ver qué es lo que tienen en común. A tiene 2, 4, 6 y este tiene 4, 5 y 6. Luego tienen dos elementos en común, el 4 y el 6. ¿Vale? La intersección, es decir, lo que es común a ambos es 4 y 6. Por lo tanto, A y B no son incompatibles. ¿Vale? A y B sí son incompatibles, no tienen nada en común, pero A y C no son incompatibles. O lo que es lo mismo, son compatibles, tienen cosas en común. ¿De acuerdo? Esto cuando no tienen nada en común, incompatibles. ¿Vale? Bien, entonces, hasta aquí un poco, digamos, los sucesos. Vamos a explicar ahora un poco cómo se calcula la probabilidad asociada a un suceso y propiedades de la probabilidad, también orientada a los sucesos. Vamos a ver el número 2, que son cálculo de probabilidad. Esto es una sesión muy básica de probabilidad, ¿eh? Como digo, esto lo tenéis en un vídeo tercero de la ESO, pero bueno. Cálculo de la probabilidad. ¿Cómo se calcula la probabilidad? Se utiliza siempre la regla de Laplace. La regla de Laplace, esto sonará, se calcula la probabilidad de un suceso, vamos a llamarlo A, se calcula como el número de casos favorables partido del número de casos totales. ¿Vale? Esto sería el cálculo de la probabilidad de un suceso, de un único suceso. Por ejemplo, vamos a hacerlo con un ejemplo de baraja de cartas. Tenemos una baraja española de 40 cartas. Y nos preguntan, el suceso A es sacar un número par, el suceso B es sacar una figura, es decir, una sota, un caballo o un rey. Y el suceso C es sacar un número, bueno, sacar espadas. Sacar una espada, ¿vale? Bien. Se levanta, vamos a suponer que tenemos una baraja española y tenemos tres sucesos. El suceso A, el suceso B y el suceso C. Y nos preguntan, se dice que el experimento consiste en levantar una carta al azar. Una sola carta, Una carta al azar. Y dice, ¿cuál es la probabilidad de sacar un número par? La probabilidad de sacar un número par, pues tengo que contar cuántos casos totales hay, es decir, cuántos posibles resultados tiene mi espacio muestral. El espacio muestral son todos los posibles resultados de la baraja. La probabilidad de sacar un número par. Abajo tengo que poner el número total de casos. ¿Cuántos casos totales tengo? ¿Cuántas cartas distintas puedo sacar? Pues 40 cartas. Luego, número de casos totales, 40. Y arriba tengo que poner los favorables, los que cumplen con mi suceso. Sacar par. ¿Cuántos números pares hay en una baraja de 40 cartas? Pues la mitad, ¿vale? El 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y así todo con todos los palos. Pues sería 20 de 40, es decir, un medio. La probabilidad se puede poner en fracción o se puede poner en forma decimal, ¿vale? Esto sería en tanto por 1, pero también se puede expresar multiplicando por 100 en tanto por ciento y sería 50%, ¿vale? Sabéis que la probabilidad se puede expresar en tanto por 1 o si multiplicáis por 100 en tanto por ciento. De una probabilidad del 0,5 es un 50%. Vamos a ver la probabilidad de sacar una figura, una sota, un caballo o un rey. Probabilidad del suceso B. ¿Cuál es la probabilidad de sacar figura? Pues a ver, abajo todas las cartas que tenemos, todos los sucesos, número de casos totales, perdón, y arriba los casos favorables. ¿Cuántas figuras hay? Pues hay sota, caballo y rey de cada palo. Pues hay 3 figuras por 4 palos, ¿no? Oros, copas, espadas y bastos. 4 por 3, tenemos 12. Si dividimos entre 4, 3 décimos, ¿vale? Esta sería la probabilidad del suceso B. ¿De acuerdo? Lo podéis dividir y también saldría en decimal. Y luego, probabilidad de sacar espadas. Pues venga, la probabilidad de sacar espadas
número de cartas totales, número de casos totales, 40. Y arriba, número de espadas, que son los números favorables. ¿Cuántas espadas hay en una baraja de cartas española? Pues hay 10 espadas, 10 bastos, 10 oros y 10 copas, ¿no? Pues hay 10 cartas que pueden salir, pues es 10 sobre 4, o sea, un cuarto, ¿vale? O lo que es lo mismo, 0,25, ¿vale? Me queda en blanco hacer la división, o lo que es lo mismo, un 25%, ¿vale? Siempre las probabilidades os las pueden dar en tanto, de hecho en muchos exámenes os suelen dar la probabilidad en tanto por ciento, ¿vale? Si lo dan en tanto por ciento, pues lo pasáis a tanto por 1, que es dividirlo entre 100, ¿de acuerdo? Bueno, esto es para calcular las probabilidades, yo creo que esto os suena y lo habéis hecho. Bien, vamos a ver ahora dentro del cálculo de la probabilidad, que esto es muy fácil por la regla de Laplace, vamos a ver ahora algunas propiedades de la probabilidad, que es el punto 3. Bueno, ¿cuáles son las propiedades de la probabilidad? La primera propiedad es que la probabilidad vale entre 0 y 1, incluidos el 0 y el 1, o lo que es lo mismo. 0 menor o igual que la probabilidad de un suceso, menor o igual que 1. Es decir, no puede ser que la probabilidad sea mayor que 1. Es decir, si calculáis una probabilidad y os sale 2, eso es imposible, ¿vale? De hecho, en tanto por ciento, el 0 es un 0% y el 1 es un 100%. No hay más de 100% de probabilidad, ¿vale? Luego la probabilidad siempre va entre el 0 y el 1, o entre el 0% y el 100%, ¿vale? La probabilidad entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Bien. Más, o algunas propiedades más de la probabilidad. Bueno, pues algunas de las propiedades también importantes son, por ejemplo, la probabilidad del suceso contrario. El suceso contrario, no lo he definido en los sucesos porque se me ha olvidado, pero os lo pongo aquí. El suceso contrario es el suceso opuesto, también se llama, ¿vale? Es decir, imaginemos que os dicen, el suceso contrario a llevar gafas es no llevar gafas. El suceso contrario a llover es no llover. El suceso contrario a bailar es no bailar. El suceso contrario a saltar es no saltar. El suceso contrario a aprobar es suspender. El suceso contrario a que sea de día es que sea de noche, ¿vale? Es lo contrario. Normalmente, si al suceso A le denotamos así, a un suceso cualquiera lo denotamos A, por ejemplo, su suceso contrario o opuesto se le denota con una A y una barra arriba, ¿vale? Esto es lo que se conoce como suceso contrario. Por ejemplo, ahora defino cuál es la probabilidad de un suceso contrario, ¿eh? Pero imaginemos que yo tengo, igual que antes, ¿no? Un dado, esto es un ejemplo. Un dado y me dicen que el suceso A es sacar par. Vale, ¿cuál es el suceso contrario al A? Pues lo contrario sería sacar impar. ¿Vale? Entonces, otro ejemplo. Tengo una baraja de cartas. Y el suceso C se llama... Fijaos que los sucesos siempre los defino como una letra mayúscula, un igual y algo entre comillas, ¿vale? Se definen así los sucesos. El suceso C puede ser, imaginemos, yo qué sé, sacar un número, sacar oros, por ejemplo. Pues ¿cuál es el suceso contrario? Es no sacar oros, o lo que es lo mismo, pues sacar bastos, copas o espadas, ¿vale? Es decir, esto sería el suceso contrario, ¿vale? Esto es lo que se define como suceso contrario. El suceso contrario a aprobar es suspender, ¿de acuerdo? Entonces, si yo puedo calcular la probabilidad de A. La probabilidad de A se puede calcular como número de casos favorables partido del número de los casos totales. Pues bien, la probabilidad del suceso contrario se define como 1 menos la probabilidad del suceso normal, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo. Este de sacar oros. ¿Cuál es la probabilidad de sacar C? Es decir, la probabilidad de sacar oros. Abajo, número de casos totales, por Laplace, habría 40 cartas,
Número de casos favorables. ¿Cuántos oros hay en una baraja de cartas? 10. Pues es 10 partido de 40, es decir, un cuarto. ¿Cuál es la probabilidad del suceso contrario? La probabilidad del suceso contrario es no sacar oros, es decir, sacar espadas, bastos o copas. ¿Cómo calculamos la probabilidad del suceso contrario? Como 1 menos la probabilidad del suceso normal, ¿no? Sería 1 menos la probabilidad de C. Es decir, 1 menos un cuarto, que sería 3 cuartos. Truco. Siempre que tengáis, si la probabilidad de, yo que sé, de un suceso D es 4 séptimos, la probabilidad de su suceso contrario pues será 1 menos 4 séptimos, que son ¿cuántos le faltan al numerador para llegar a 7? 3 séptimos. ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces, de hecho, esto es otra de las propiedades asociadas al suceso contrario, que vamos a poner como propiedad C, es que la probabilidad de un suceso normal más la probabilidad de su suceso contrario tienen que sumar el total de probabilidad, 1. ¿Vale? Esto es muy importante. Por ejemplo, fijaos, es esto mismo. De hecho, si despejamos esto de aquí, nos queda que el suceso normal más su contrario vale 1. ¿De acuerdo? Esta propiedad es la misma que esta, pero bueno, la he puesto como otra distinta. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la probabilidad del suceso contrario. Bien, ¿alguna propiedad más interesante? Sí, la propiedad de la unión. Unión de sucesos. Hay veces que os pueden poner varios sucesos a la vez. Por ejemplo, vamos a suponer que en una baraja de cartas tenemos el suceso A, que es sacar par, y el suceso C, que es sacar oros. Tenemos el suceso A, que es sacar par, y el suceso... Voy a meter otro B. Sacar figura, que es sota, caballo, rey, ¿vale? Y la C, que es sacar oros. ¿Vale? Imaginemos que tenemos 3 sucesos. Sacar un número par, sacar una figura, una sota, un caballo, un rey, y sacar algo del palo de los oros, ¿no? Bien. Te pueden preguntar la probabilidad de sacar par, que ya lo hemos hecho, de sacar figura o de sacar oros. Pero vamos a imaginar que ahora te preguntan la probabilidad de una unión de dos sucesos. ¿Qué es la unión? La unión es cuando se dan, es lo que se conoce como una O en matemáticas, ¿vale? Ya sabéis lo que es unión. Unión es unir cosas, añadir. Tiene valor de unir o añadir. Como cuando esta unión es la misma, se representa con una U, y es la misma que estáis acostumbrados para unir, por ejemplo, intervalos en el dominio, ¿no? Del 5 al 2, por ejemplo, del 2 al 3, unión del 5 al infinito, ¿vale? La unión es para unir, ¿vale? Entonces, vamos a imaginar, cuando os piden la unión de varios sucesos, la probabilidad de A unión con B, de dos sucesos, se define de la siguiente manera. Tiene una fórmula, que es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección con B. La intersección con B son los elementos que tienen en común la A y la B. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la unión. Esta, la intersección, ya la hemos visto antes, se representa con justo lo contrario, la intersección es lo que tienen en común. ¿Vale? Bien, vamos a hacer este ejemplo para que lo entendáis cómo se calcularía esto de aquí. Bueno, pues vamos a ver en un ejemplito cómo sería esto. Todo esto supuestamente ya lo habéis visto a lo largo de la secundaria, ¿vale? Entonces, pues estoy yendo un poquito rápido. Vamos a ver qué ocurre. Imaginemos que tenemos, o vamos a sacar, digamos, las probabilidades estas de aquí. Imaginemos que os preguntan, calcular, dado esto, o sea, una baraja de cartas, calcular la probabilidad de A, la probabilidad de B, la probabilidad de C y la probabilidad, bueno, no,
Vamos a imaginar que os preguntan esto de aquí. Os preguntan la probabilidad de A unión con B, la probabilidad de A unión con C y la probabilidad de B unión con C, ¿vale? Bien, A unión con B y B unión con A es lo mismo, da igual unir A que B con A, es lo mismo, ¿vale? Y, o sea, esto es conmutativo, da igual decir que unes A y C que C y A, ¿vale? La U se lee como O, es muy importante, es decir, la probabilidad de sacar A o B, es decir, la probabilidad de sacar un número par o bien una figura. Mientras que la intersección en matemáticas se lee como una I, ¿vale? La intersección es I. Si os ponen esto, es probabilidad de sacar la A, es decir, un número par y una figura, ¿de acuerdo? Esto es que se unen los dos criterios a la vez. Mientras que la O es que se da o el uno o el otro, ¿vale? No tiene nada que ver. Repito, la unión es que se da, es la O, es decir, uno u otro, o se da este o se da este, ¿vale? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de sacar par o bien sacar una figura? Y si os ponen la probabilidad de la intersección, es una I, ¿vale? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de sacar par y además figura? Es decir, se tienen que cumplir ambos dos requisitos, par y figura, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ir calculando esto. ¿Cuál es la probabilidad de A unión con B? La probabilidad de unión con B, por esa formulita, es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección con B. Vamos a ver cada una de estas. ¿Cuánto es la probabilidad de A? La probabilidad de A es la probabilidad de sacar par en una baraja de cartas. Una baraja de 40 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un número par? Pues de 40 cartas, 20 son pares, son los casos favorables. ¿Vale? Esto sería un medio. ¿Vale? La probabilidad de sacar par es un medio. ¿Cuál es la probabilidad de B? La probabilidad de sacar una figura. Una figura es una sota, un caballo o un rey. Pues de las 40 cartas que tiene, ¿cuántas me sirven? Pues sirven sota, caballo y rey, son 3 cartas por 4 palos, ¿vale? Luego 4 por 3, 12. Y si esto lo dividimos entre 4, nos quedaría 3 partidos de 10. Y ahora nos queda la probabilidad de A intersección con B, es decir, probabilidad de sacar par y que sea también figura. Las dos, sacar par y figura, es decir, de las figuras que hay, ¿cuáles son pares? Pues las sotas son los 10, los caballos son los 11 y los reyes son los 12, ¿vale? Por lo tanto, que sea par y figura, solamente tenemos las 4 sotas y los 4 reyes. ¿Lo veis? Estas dos son pares y además figuras. Dentro de las figuras, sota, caballo y rey, tengo que quedarme solo con las que son número par. Son número par las sotas y las reyes. Luego el número total de casos favorables son 4 más 4, 8. Y casos totales, 40. 8 de 40 lo podemos dividir entre 8, que es un quinto. ¿Vale? Por tanto, con todo esto, he aplicado la fórmula y lo que me quedaría sería la probabilidad de A unión con B sería la probabilidad de A, que es un medio, más la probabilidad de B, que es 3 décimos, menos la probabilidad de la intersección, que es un quinto, ¿vale? Estaríamos el mínimo común múltiplo, que es 10, que sería 5 más 6 menos 2, que serían 9 décimos, ¿vale? Pues eso sería la probabilidad, ¿de acuerdo? Esto está mal. Esto es 3, ¿no? Son 6 décimos entre 2, 3 quintos. ¿Vale? Ahora sí. Esa sería la probabilidad de A unión con B. Vamos a hacer la probabilidad de A unión con C. Puesto la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad, la de C menos la probabilidad de A intersección con C. ¿Cuál es la probabilidad de sacar? Hemos dicho que la A era sacar oros, ¿no? Esta ya la tengo calculada, esta es un medio. Fijaos, de aquí a esta ya la tengo, esto es un medio, hemos dicho, ¿vale?
La C es la probabilidad, lo he borrado y no sé qué había dicho, era la probabilidad, la B era sacar figura y la C era sacar, no, la A era sacar par, perdón, la B era sacar figura y la C era sacar oros, ¿vale? Entonces, esta es un medio que es la de sacar un número par. Vamos a ver la probabilidad de sacar unos oros. Probabilidad de que al levantar una carta sea un oro. Casos totales, 40. Casos favorables, ¿cuántos oros hay? Pues de las 40 cartas hay 10 oros, ¿vale? Por lo tanto sería 10 sobre 4, es decir, un cuarto. Por tanto, la probabilidad de C es un cuarto. Y luego me preguntan la probabilidad de A intersección con C, es decir, que sea un número par y a la vez que sean oros, ¿vale? Es decir, vamos a ver cuántos cumplen, que son A y C, lo voy a escribir aquí como número de cartas. Que sean pares y oros será el 2 de oros, el 4 de oros, el 6 de oros, el 8 de oros, el 10 de oros que es la sota y el rey de oros que es el 12. ¿Cuántas cartas hay? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 casos favorables, ¿vale? Por tanto, la probabilidad de A intersección con C, pues es casos totales entre casos, casos favorables entre casos totales. ¿Cuántos casos favorables hay? Que cumplan que sean a la vez pares y oros. Pues estos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿6 de cuánto? De 40, ¿vale? Dividimos entre 2, que serían 3 veinteavos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si calculo esto sería 3 veinteavos, ¿vale? Pues sería simplemente hacer esta cuenta. Un medio más un cuarto menos 3 veinteavos, ¿vale? El mínimo común es 20, que sería 10 más 5 menos 3, ¿vale? Que sería 12 partido de 20, y esto son 3/5, ¿vale? Fijaos, ha coincidido. Bueno, pues ya tendremos aquí esto y nos queda la probabilidad de B unión con C. Esto es la probabilidad de B, que era la probabilidad de sacar una figura, más la probabilidad de sacar C, que era la probabilidad de sacar un oro, menos la probabilidad de la intersección, B intersección con C, es decir, que sean figura y a la vez oros, ¿vale? Entonces, venga, la probabilidad de B la tenemos, es 3 décimos. La probabilidad de C también la tenemos, que es un cuarto. Nos queda la probabilidad de B intersección con C. Voy a ver cuántas cartas cumplen esto. Que sean a la vez figura y oros. ¿Cuántas figuras oros hay? Pues están la sota de oros, el caballo de oros y el rey de oros. Es decir, hay sota, caballo y rey, ¿no? Hay 3 cartas. Luego el número de la probabilidad de B intersección con C, pues serían de las 40 cartas, me sirven 3. 3 de 40, ¿vale? Por tanto, esto sería 3 de 40, ¿vale? Hacéis el cálculo, no lo voy a hacer, y obtendríamos la probabilidad de A unión con C, ¿de acuerdo? Pues esto sería cálculo, digamos, con operaciones básicas, de la unión, etc. Bien, más elementos que son importantes respecto a la unión o la intersección. Bien, a veces os pueden pedir la probabilidad de las... hemos dicho la unión, vamos a ver cuando interviene la unión y están negados, que es lo que se conoce como las leyes de Morgan, que sería el E. Bueno, las leyes de Morgan dice que la probabilidad de A negado unión con C negado es lo mismo, exactamente lo mismo, que la probabilidad de A intersección con C todo negado. Y esta sí que la puedo calcular, porque es esta, ya hemos dicho que la probabilidad contraria se puede poner como 1 menos la probabilidad de la que no está negada. ¿De acuerdo? La otra ley de Morgan es justo al contrario, sería la probabilidad de A intersección con C negado. Fijaos, aquí era unión, aquí es intersección. Pues es igual, solo que la unión negada. Todo negado. Y esto todo negado se puede calcular como 1 menos sin que esté negado. ¿Vale? Por lo tanto, estas dos leyes, la ley 1 y la ley 2, son muy importantes para hacer ejercicios y cae también muchas veces. Vamos a hacer un ejemplito
igual, bueno, con el mismo ejemplo que habíamos hecho. Vamos a calcular la probabilidad de A unión con B negado. Esto es la probabilidad de no sacar oros o bien, perdón, eso es la probabilidad de no sacar, esto es la probabilidad de no sacar un número par o bien no sacar una figura, ¿vale? Recordar que la A era pares y las B son figuras. Bien, ¿cómo hacemos esto? Pues por las leyes de Morgan, decimos que esto es la probabilidad de A intersección con B, todo negado, y esto, por la probabilidad contraria, es 1 menos la probabilidad de A intersección con B. La probabilidad de A intersección con B la habíamos calculado antes, era 1 menos, vamos a calcular la probabilidad de A intersección con B. Esto es sacar a la vez un número par y que sea figura. Vamos a ver cuántos casos hay. Pues a ver, de las 40 cartas que tenemos, ¿cuántas me sirven? Que sean oros y a la vez figuras. Pues tenemos, perdón, que sean pares y a la vez figuras. Ya lo habíamos calculado, era 2 por 4, 8 creo, ¿no? Fijaos, que sean par y figura a la vez son la sota de oros y el rey de oros, la sota de copas y el rey de copas, la sota de bastos, el rey de bastos y la sota de espadas y el rey de espadas, ¿no? Estos son pares y a la vez figura. ¿Cuántos tenemos aquí? 8. Pues tenemos 8 de 40. Dividido entre, lo puedo dividir, que es un quinto, ¿vale? Esto ya lo habíamos calculado. Por lo tanto, esta probabilidad se puede poner como 1 menos un quinto, es decir, 4 quintos. ¿Lo veis? Por lo tanto, no me hace falta hacer cosas raras aquí, sino que directamente, pues, aplico esta norma, ¿vale? Bien. Esto es otro ejemplito. Pues nada, en principio, esto de definición de probabilidad, como regla de Laplace. Vamos a hacer ahora, esto no voy a hacer muchos más ejercicios, haremos ya ejercicios de examen un poco, ahora cuando veamos lo siguiente. Bien, vamos a ver ahora otro punto, ya fuera de estas propiedades. No sé si es el punto 5 o el punto 4, no sé cuál voy ya, que es la probabilidad condicionada. Bien, ¿qué quiere decir la probabilidad condicionada? La probabilidad condicionada es cuando tenemos dos sucesos o sea, tiene que haber al menos dos sucesos, ¿vale? Suceso A y un suceso B. La probabilidad condicionada es cuando el suceso B condiciona al A, o al revés, el A condiciona al B. Es decir, y están relacionados. Por ejemplo, imaginemos muy típico. A va a ser, ahora que nos viene muy al pelo, llevar mascarilla. Y el suceso B es contagiarse del coronavirus. Vale, muy bien, pues nada, vamos a ver algo que está de actualidad. Imaginemos, ¿llevar mascarilla condiciona a contagiarse? Sí, son dos sucesos que están relacionados entre sí, ¿vale? Por tanto, la probabilidad condicionada normalmente se dice, ¿cuál es la probabilidad de contagiarse dado que llevo mascarilla? Esto se lee como probabilidad de B dado A, o probabilidad de B teniendo en cuenta que se cumple A, o probabilidad de B dado que ocurre A, o probabilidad de B sabiendo que se produce A, ¿vale? Es sabiendo que, dado que, teniendo en cuenta que, es decir, está condicionado. De hecho, llevar mascarilla condiciona contagiarse, ¿vale? Entonces, la probabilidad condicionada tiene una fórmula y se define como la probabilidad de B intersección con A, es decir, de darse a la vez, partido de la probabilidad de A, ¿vale? Si os preguntaran la contraria, la probabilidad de A intersección con B, pues sería la unión partido de la probabilidad de B, ¿vale? Siempre es partido del que va a la derecha, ¿de acuerdo? Bien, esto de la probabilidad condicionada, repito, arriba siempre va la de la intersección
¿Cuál es la probabilidad de llevar mascarilla y a la vez contagiarse? Partido de la probabilidad de contagiarse, ¿vale? Entonces aquí os tienen que dar datos de probabilidad. Ahora vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Bien, después de la probabilidad condicionada hay una que se conoce como el teorema de la probabilidad total, que lo voy a dar ahora y luego vamos a hacer todo esto con un ejemplo. Vamos a poner teorema de la probabilidad total. El teorema de la probabilidad total es que, dado dos sucesos que están condicionados, la probabilidad del suceso B, la probabilidad, es decir, que tengo A y B, donde B está condicionado por A, ¿vale? Entonces, la probabilidad de que suceda B, en general, es la probabilidad de B, dado que sucede A, por la probabilidad de que suceda A, más la probabilidad de que suceda B, dado que no está sucediendo la A, por la probabilidad de que no suceda A. Esto es el teorema de la probabilidad total, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la probabilidad de que suceda B en general? Pues de que suceda B, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de contagiarse? Pues es la probabilidad de que te contagies, dado que llevas mascarilla, por la probabilidad de que lleves mascarilla, más la probabilidad de que te contagies, dado que no llevas mascarilla puesta, por la probabilidad de que no lleves mascarilla. Es decir, es la probabilidad de contagiarse en cualquiera de los sucesos, tengas mascarilla o no la tengas, ¿vale? Entonces, este teorema de la probabilidad es muy importante porque normalmente se hace a través de lo que se conoce como el diagrama de árbol, que es lo que os voy a explicar ahora. Vamos a ver qué es eso, el diagrama de árbol, y cómo lo utilizamos en los problemas. Esto que os voy a explicar es muy importante porque uno de los posibles ejercicios que cae es esto, ¿vale? Es el teorema de la probabilidad condicional y el teorema de la probabilidad total. Entonces es muy importante que lo entendamos bien. Como digo, esto es uno de los posibles problemas que caen, ¿vale? Entonces son muy fáciles, muy fáciles, pero hay que saber entender lo que están haciendo. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Dice, la probabilidad de llevar mascarilla es del 80%. Si sabemos que cuando llevan mascarilla una persona se contagia el 5% de las veces y si no la lleva se contagia el 50% de las veces, nos piden, calcula la probabilidad de que una persona se contagie. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es identificar que aparecen dos sucesos. ¿Cuáles son los dos sucesos? Llevar o no mascarilla y contagiarse o no contagiarse. Es decir, vamos a definir dos sucesos. La primera es llevar mascarilla y el segundo es contagiarse. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, es el primer paso, identificar los dos sucesos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a definirlos, y hay que definirlos en el examen de la siguiente manera, veréis. Se dice, vamos a llamar al suceso A, que normalmente siempre es el primero que te dan, ¿vale? Al suceso llevar mascarilla. Y hay que definirlo así, llevar mascarilla. ¿Vale? El suceso contrario a, pues será no llevar mascarilla.
Bien. Luego tenemos otro suceso, el suceso B, que es contagiarse. Y el suceso contrario a B, que es, pues, no contagiarse. Bien. Desde aquí nos han dado una serie de probabilidades. Fijaos. Ahora, antes de ponernos a hacer probabilidades, vamos a hacer lo que se conoce como el diagrama de árbol. Siempre empezamos por el suceso A y luego extendemos al suceso B. Una persona, se parte de aquí, puede llevar mascarilla, que es lo que hemos llamado A, o no llevarla, que es lo que hemos llamado A negado. ¿Vale? Y luego cada una de ellas puede contagiarse o no. Puede contagiarse o no contagiarse. Y si no la llevas, también puedes contagiarte o no contagiarte. Esto es lo que se conoce como el diagrama de árbol, que son todas las posibles posibilidades, ¿vale? Entonces, esto es muy importante y ahora vamos a colocar las probabilidades en este diagrama. ¿Dónde se colocan las probabilidades? Estas probabilidades se colocan encima de cada rama. Fijaos, la probabilidad de llevar mascarilla es del 80, es decir, la probabilidad de llevar mascarilla, que es la A, es del 80, es decir, en tanto por 1 es 0,8. ¿Cuál es la probabilidad de no llevarla? Pues su contraria. ¿Cuál es la probabilidad del contraria? Pues 0,2. Lo veis, ¿no? Recordar que la probabilidad normal más su contraria tienen que sumar 1, o el 100%. 0,8 más 0,2, 1. ¿Vale? Bien. Y luego nos dicen, si sabemos que cuando lleva mascarilla una persona se contagia el 5% de las veces, es decir, que cuando lleva mascarilla la B es contagiarse, se contagia el 5%, es decir, es 0,05, ¿cuál es la probabilidad de no contagiarse si llevas mascarilla? Pues esto es 0,95. Dicen, y si no la lleva, se contagia el 50% de las veces. Es decir, que si no lleva mascarilla, me contagio el 50%. 0,5 y no te contagias el 0,5. Y ahora me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que me contagie? Entonces, fijaos que lo que te están preguntando es la probabilidad de B. Esta. Probabilidad de contagiarse. ¿Dónde aparece B? Aparece B en esta rama y aparece B en esta rama. Esto es no B. Perdón. Aparece B en esta y en esta rama. Bien. ¿Qué es lo que tengo que aplicar? El teorema de la probabilidad total. La probabilidad de contagiarse es la probabilidad de contagiarse dado que llevo mascarilla por la probabilidad de llevar mascarilla, más la probabilidad de contagiarse dado que no la llevas por la probabilidad de no llevar mascarilla. Esto a efectos prácticos, ¿qué es? Lo que vamos a hacer nosotros va a ser multiplicar las mismas ramas y sumar ramas distintas. Es decir, multiplicamos todos los elementos de la misma rama, las probabilidades de la misma rama, y cuando cambiemos de rama, sumo. Sería más, ahora multiplico las de esta rama. ¿Vale? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de contagiarse? Pues sumo todas las veces. Esta y esta. Esta sería 0,05 por 0,8 más 0,5 por 0,2. ¿Vale? Fijaos, la probabilidad de B sería la probabilidad de contagiarse dado que llevas mascarilla, que es esta. La probabilidad de contagiarse teniendo en cuenta que llevas mascarilla, que es 0,05, por la probabilidad de llevar mascarilla, que es 0,8, más la probabilidad de contagiarse dado que no llevas mascarilla, que es 0,5, por la probabilidad de no llevar mascarilla, 0,2. ¿Vale? Hacemos esta cuenta de aquí, y esto sale una probabilidad de 0,14, es decir, del 14%. Tienes una probabilidad de contagiarte del 14% en total. ¿De acuerdo? Pues esto sería un tipo de ejercicio que cae en la EBAU. Súper fácil, súper fácil. Como veis, es muy sencillito. ¿Vale? Te podrían haber preguntado la probabilidad de no contagiarte. Pues tendrías que haber hecho esta más esta rama de aquí. ¿Vale? Eso sería la probabilidad de no contagiarse. Si te preguntasen la probabilidad de no contagiarse, ¿cómo lo calcularíamos? Te están preguntando la probabilidad de no contagiarte. Lo podemos hacer por dos vías. La primera es sumar esta rama más esta rama, o bien, esto por definición es 1 menos la probabilidad de contagiarse.
La probabilidad de no contagiarse es 1 menos 0,14, es decir, 0,86, es decir, 86% de probabilidad de no contagiarse. O bien lo hacemos esta rama y le sumo esta rama de aquí. ¿De acuerdo? Bien, esto es lo que se conoce como el diagrama de árbol. ¿Vale? Bien, es importante el tema este de las probabilidades condicionadas porque es bastante importante y cae mucho. Por cierto, otra probabilidad de una propiedad importante, también que tenemos que saber, es que, bueno, ahora lo veremos en un ejercicio, pero la probabilidad de A, la que sea condicionado a no B, a que no sea de B, es 1 menos la probabilidad de A condicionado a B. ¿Vale? Esta propiedad también es interesante que la sepáis, ¿vale? Bueno, pues esa idea también es bastante sencillita. Como digo, eso también es bastante importante y lo podéis hacer. Vale, pues nada. Vamos a hacer un ejercicio de estos. También, bueno, os voy a dar antes el teorema de Bayes, que es otro teorema, y con esto ya acabamos la parte de del primer tipo, y con esto ya haríamos ejercicios del primer tipo de la EBAU, ya no hay más. Entonces sería... Yo creo que este ejercicio de la mascarilla queda más o menos claro. Y además esto del diagrama de árbol os tiene que sonar. Bien. No sé si es el 6. Teorema de Bayes. Bueno, el teorema de Bayes normalmente te preguntan al revés. No te preguntan por lo que está al final del árbol, sino lo que está al principio del árbol. El teorema de Bayes dicen que dado A y B que están condicionados, es decir, que B está condicionado por A, por ejemplo, si B es contagiarse y A es llevar mascarilla, B era contagiarse y A llevar mascarilla. Bueno, te pueden preguntar cuál es la probabilidad de contagiarte, que esto por el teorema de la probabilidad total ya hemos dicho que tú podías llevar mascarilla o no llevarla, y luego podías contagiarte o no contagiarte, ¿no? En cada uno de los casos. Esto era... ya no me acuerdo cómo había puesto. Creo que esto era 0,8 y esto 0,2. Esto era 0,05, 0,95 y esto era 0,5. ¿Vale? Bien, imaginemos que si te preguntan cuál es la probabilidad de contagiarte, fijaos que te están preguntando por el final. ¿Cuál es la probabilidad de contagiarte? Pues o bien por aquí o bien por aquí. Como hay más de una solución, lo que tienes que hacer es sumar las ramas. Ya lo hemos visto, es decir, cojo esta rama, que multiplico estas dos, y sumo la siguiente rama, que es esta de aquí, ¿vale? Pero fijaos que lo que están preguntando es probabilidad de contagiarse, que es lo que está al final. Hay veces que te preguntan por lo del principio, y te dicen, ¿cuál es la probabilidad de, habiéndose contagiado, de que lleve mascarilla? Fijaos, es decir, no te están preguntando por esta rama, sino te están preguntando por lo del inicio. Probabilidad de que lleve mascarilla o de que no la lleve, teniendo en cuenta de que se ha contagiado. Es decir, te dicen, dado que se produce esto, dime cuál es la probabilidad de esta. Mientras que la otra pregunta es, dime la probabilidad de que se contagie, es decir, esta. Te están preguntando por este evento, por el B. Mientras que en el otro caso te están preguntando por el A. Cuando te preguntan por algo que está al principio del árbol y no al final, hay que aplicar el teorema de Bayes. ¿Qué es lo que nos dice el teorema de Bayes? Dice que la probabilidad de A condicionado a B, siendo A lo del principio del árbol, es la probabilidad de B condicionado a A por la probabilidad de A partida de la probabilidad de B. Vamos a hacer este ejemplo. ¿Vale?
Bien, imaginemos que en el ejemplo este de la mascarilla te dicen, calcula la probabilidad de que no lleve mascarilla sabiendo que se ha contagiado. Bueno, el sabiendo que es una barra. Dado que, sabiendo que, teniendo en cuenta que, todo eso es barra. Es decir, ¿qué es lo que te están preguntando? Probabilidad de que no lleve mascarilla, es decir, la probabilidad de que no lleve mascarilla dado que se ha contagiado, que es B. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sería esto por definición? Pues esto sería la probabilidad de B dado, es decir, la probabilidad de que se contagie dado que no lleva mascarilla por la probabilidad de no llevar mascarilla, partido de la probabilidad de... la probabilidad de B. ¿Vale? La probabilidad de B, dado que no lleva mascarilla por la probabilidad de no llevar mascarilla, partido de la probabilidad de contagiarse. Vamos a calcular cada uno de estos. Fijaos, ¿cuál es la probabilidad de B dado que no lleva mascarilla? Pues la probabilidad de B dado que no lleva es esta. Probabilidad de contagiarse dado que no lleva mascarilla. ¿Lo veis, no? Esta es la probabilidad de B dado A. Es decir, en un diagrama de árbol tenéis A y B, perdón, A y B no, A y A negado, B y B negado. Y aquí igual, B y B negado. Pero estas B y B negado son condicionadas. Esto sería probabilidad de A y esto sería probabilidad de no A. Esto sería probabilidad de B dado que ha pasado A. Esto sería probabilidad de no B dado que ha sucedido A. ¿Qué probabilidad es esta? La probabilidad de B dado que ha sucedido no A. Y esto sería probabilidad de que no suceda B dado que no ha sucedido A. ¿Vale? Esto serían el diagrama de árbol, por así decirlo. Esto supongo que os sonará. ¿Vale? Bien. Estas probabilidades son esas de allí. ¿De acuerdo? Esto sería probabilidad de A y probabilidad de no A. Y esto sería probabilidad de B dado que ha sucedido A. Probabilidad de que no suceda B dado que ha sucedido A. Probabilidad de que suceda B dado que no ha ocurrido A. Y probabilidad de que no suceda B dado que no ha sucedido A. ¿Vale? Entonces vamos a ir calculando estas. ¿Cuál es la probabilidad de B dado que no ha sucedido A? Pues de que la probabilidad de que suceda B teniendo en cuenta que no ha sucedido A es esta, que es 0,5. ¿Vale? Luego la probabilidad de B dado que no ha sucedido A es 0,5. ¿Qué más necesitamos? Probabilidad de A negado. La probabilidad de A negado es esta de aquí abajo, ¿no? La probabilidad de A negado es 0,2. Luego tenemos la probabilidad de B. Fijaos que la probabilidad de B no la sabemos. De hecho, nos la han preguntado antes. Esto es probabilidad de B condicionado a A y esto es probabilidad de B condicionada a no A, pero no la probabilidad de B total. De hecho, la probabilidad de B la hemos calculado antes. La probabilidad de B la hemos calculado en el ejercicio anterior. ¿Vale? Que era la probabilidad de B, te están preguntando por esta, es esta rama más esta rama de aquí. ¿Vale? Eso es la probabilidad de B. Esto nos había salido antes, creo que 0,14. ¿Vale? Pues vendríamos a esta fórmula y sustituiríamos. La probabilidad de que lleve mascarilla dado que se ha contagiado es esta de aquí, que sería 0,5. No, era esta, ¿no? La probabilidad de B dado que no se ha contagiado es 0,5 por la probabilidad de que no se contagie 0,2 partido de 0,14. ¿Vale? Hacemos esto con la calculadora y nos sale 0,718. 714. O en forma de fracción, si lo queréis dar, esto sale 5 séptimos. ¿Vale? Esto es la probabilidad de que lleves mascarilla teniendo en cuenta de que te has contagiado. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto sería... Perdón, esta es la probabilidad de que no lleves mascarilla, era lo que me preguntaban, teniendo en cuenta de que te has contagiado. Pues como veis, hay una probabilidad muy alta de que te contagies teniendo en cuenta que no llevas mascarilla. ¿Vale? Entonces, este tipo de ejercicios cae siempre en la EBAU. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de este tipo, si os parece, porque de esto, todo lo que hemos visto hasta ahora,
Hasta aquí sería el primer tipo de problema que cae en la EBAU. Uno es este. Y el otro es de unión-intersección. Entonces lo que vamos a hacer en los siguientes vídeos es aplicar esto a ejemplos concretos. Es decir, lo que hemos visto con esto es la teoría. Y ahora vamos a hacer ejemplos, si os parece. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un descansito y vamos con el siguiente vídeo, que son los ejemplos, ejercicios de lo que puede caer en la EBAU de este tipo. ¿De acuerdo? Venga, hasta ahora. Por cierto, se me olvidaba contaros una última cosita, que es un punto 8, antes de continuar, que es independencia de sucesos. Entonces, dados A y B, dos sucesos cualesquiera, se dice que son independientes si la probabilidad de A condicionado a B, es decir, la probabilidad de que suceda A dado que suceda B, es lo mismo que la probabilidad de A, porque no implica, es decir, por ejemplo, A y B no están condicionados, no están, B no condiciona. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que te caigas por la calle si llevas un... ¿Cuál es la probabilidad de que te caigas si hoy hace 28 grados? Pues a priori, es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. O por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que apruebes si llevas unos zapatos naranjas? Pues es que son cosas que no están condicionadas. ¿Cuál es la probabilidad de que te contagies del coronavirus teniendo en cuenta que que en tu casa tienes un cuadro rojo? Pues es que son cosas que no están condicionadas. La probabilidad de que suceda A dado que sucede B, pues me da igual lo que suceda B, por lo tanto es la probabilidad de A. ¿Esto qué implica? O lo que es lo mismo, la probabilidad de que suceda B, dado que ha sucedido A, es lo mismo la probabilidad de que suceda B, porque me da igual que suceda A. Es que me da igual. Me da igual que yo tenga un cuadro rojo en casa para contagiarme, ¿vale? Por tanto, en estos casos, aquí tenemos que saber que esto se da si son independientes. ¿Y esto qué implica? Esto implica lo siguiente. Sabemos que la probabilidad de A intersección con... Bueno, sabemos que la probabilidad de A dado B por el teorema de la probabilidad condicionada es la probabilidad de A intersección con B partida de la probabilidad de B. ¿Vale? Pero como esto, por ser independiente, la probabilidad de A condicionado a B es lo mismo que la probabilidad de A, si os fijáis, ¿lo veis? Entonces lo que tenemos es que la probabilidad de A intersección con B se puede poner, si le paso aquí multiplicando, es probabilidad de A por la probabilidad de B. Es decir, que si dos sucesos son independientes, la intersección de ambos se puede poner como el producto de sus probabilidades. Esto es una propiedad muy importante, que se me había olvidado comentar, ¿vale? Repito, la propiedad de A intersección con B se puede poner como A por B, ¿de acuerdo? Estos sí son independientes. Esto es la demostración de dónde viene, pero lo que hay que saberse es esto y esto, ¿vale? O esto y esto, me da igual, ¿vale? Esta es una propiedad interesante. Bien, pues nada, sabiendo esto, si son independientes, que la probabilidad de A intersección con B es la de A por la de B, pues ya podemos hacer todos los ejercicios. Entonces, en el siguiente vídeo hacemos ejercicios y problemas, ¿de acuerdo? Ahora ya sí. Venga.